Nos mantiene al tanto, Cris, es un genio, Cris, es un genio, John. Yo Bueno, empecé hasta gracias por los grabar, aplausos. Cristian, una emoción. Florencia, Bueno, controle al capitán, usted, Florencia. Flor, más respeto, No Ale. dejó ni hablar, ya empezó a grabar. Lo que pasa es que No te Cris deja es un hablar genio, ni profe. chuñar nada, que ya enseguida parece un Enseguida agente quiere- británico, Cristian. ¿Qué pasa? No, Es Luis, de la por masonería. favor, nunca esa carta. No, por favor. No. Bueno, Lo más Lo que inca pasa que es que hay, Cris es Luis, un lo más genio, lo más inca. cerca que hay, muy bien. Aguante Moctezuma y Atahualpa, ¿no? Bueno. Bien. Profe, es que John es un genio, profe. Siempre nos mantiene al tanto, siempre si hay una novedad nos mantiene al tanto. ¿Quién? ¿Cristian? ¿Sí, John? Después le tengo que Ojo, pagar a ojo que Feli está por eso. casado, Cristian, no lo Ah, molesten claro, lógicamente. mucho. No se molesta. En ocasiones, Luis. En ocasiones nada más porque lo van a echar, por favor. ¿sí? Después No te tenemos que darle preocupes, Cristian. asilo. Le tenemos que dar asilo internacional después a Cristian. Por favor. Bueno. Vamos a comenzar con el diseño curricular de segundo año, ¿sí? Que es, hoy lo tenemos que liquidar porque el jueves que viene, si Dios quiere, vamos a comenzar con ver el texto que también me parece que es muy interesante, que a nivel filosófico epistemológico, en cuanto a esta propuesta que hacemos desde acá, desde la cátedra, con respecto al pensamiento complejo. Es un texto bastante complejo, ¿sí? Vale la redundancia, para poder entenderlo. Entonces, por lo tanto, voy a ver si lo envío antes, así ustedes le dan una leída, y a partir de ahí a lo mejor ya voy subiendo algunas consignas. Bien, el diseño curricular de segundo año ya mira América, no solo América, que es la América que abarca el diseño curricular es del siglo XV al siglo XVIII. Ese es el proceso de tiempo. Es el tiempo que abarca justamente, y ustedes cuando tengan que dar clases posiblemente sean en este, pero le di importancia al de primer año porque tiene una mirada desde las ciencias sociales, el aporte de cada una de las disciplinas que conforman, ¿no? Las ciencias sociales, y que de alguna manera le dan este auxilio, este trabajo interdisciplinario interesante. Por eso, ahora vemos el de segundo para completar la mirada histórica, digamos, desde los diseños curriculares, que la mayoría tienen la misma continuidad. Por eso no vamos a ver ni el de tercero, el de cuarto, el de quinto y el de sexto, porque ya con el de primero y el segundo creo que hace un resumen y una síntesis de los demás. ¿Estamos hasta acá? Bien. Este diseño tiene un espíritu, si tenemos que contextualizarlo, esto viene del 2006-2008, este diseño curricular, por lo tanto, no sé si tiene la vigencia necesaria para que uno pueda dar clases. Cuando uno tiene que dar clases y de alguna manera hacer la selección de contenidos, que esto lo vamos a ir viendo ya en las próximas clases, de qué manera uno va a ir programando las clases, ¿no? O mejor dicho, a través de proyectos, unidades, podemos decir unidades casi cuatrimestrales, mensuales, trimestrales, y a partir de esas unidades yo voy a ir reformulando los contenidos, ¿sí? O sea que ustedes van a ver que el diseño curricular da una propuesta de contenido. Ustedes tienen que reformular esos contenidos. Reformular lo que significa contextualizarlo al grupo y al aula, ¿no? Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, ¿no? La evaluación diagnóstica, que es la que me va a permitir realizar la programación correspondiente, que puede ser por unidades didácticas o puede ser por proyectos, ¿sí? Las dos formas. Si lo van a hacer por proyectos, tienen que trabajar una problemática, y si lo van a hacer por unidad didáctica, también considero que deben trabajarse con problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a sacar de interesante del diseño curricular para, de alguna manera, ustedes, los mejores alumnos que tenemos en segundo año en historia,
es tener en cuenta la fundamentación del diseño curricular en el momento que yo tenga que hacer un proyecto. Porque el proyecto es tema, problema, fundamentación, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar esos problemas y de dónde los voy a mirar? Para eso es importante que ustedes tengan en cuenta justamente esta mirada del diseño curricular. Para empezar, podríamos decir de que para el diseño curricular, por eso estoy hablando de contextualizarlo, porque habría que ver esto de lo que está proponiendo el diseño curricular si está en vigencia. Por ejemplo, dice que la historia se encuentra en una crisis epistemológica. La verdad es que cuesta entender esto. Tal vez lo que me parece a mí, ¿no? Porque dice que lo que se pide del diseño curricular es unas pequeñas transformaciones de la disciplina, ¿no? Y cuando hablamos de transformación quiere decir de que cambio algunas cosas y otras las dejo, ¿no? Digámoslo así en criollo. El problema es que la transformación es qué es lo que voy a cambiar y por qué voy a cambiar y qué es lo que voy a agregar, por qué lo voy a agregar. ¿Se entiende esto? Entonces, digo, esto también tiene una visión que hay que revisarla. Entonces, Lo que se agrega mí, también se quita, ¿no? ¿cómo? Lo que yo agrego, también tengo que quitar algo. Claro, exacto. La transformación corresponde a Ah. eso. Transformar en algo es algo que continúa y algo que va a cambiar. Es eso. No estamos hablando de cambios. Si hablamos de cambios, es total, ¿no? Si hicimos, por ejemplo, un cambio contundente. No digo revolucionario porque el concepto de revolución hay que contextualizarlo, ¿no? Para definirlo. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo la revolución burguesa con la revolución de Haití, como le decía yo ayer. Entonces, digo, esto hay que contextualizarlo. ¿Por qué hay que contextualizarlo, profesor? Porque las categorías de análisis no son las mismas, el contexto no es el mismo y las variables tampoco son las mismas. Por lo tanto, si las variables, yo puedo conceptualizar que la revolución de Haití fue una revolución verdaderamente americana. ¿Se entiende? Me lleva a una conclusión y me puede llevar a un concepto. Que para los marxistas Buenísimo, o postmarxistas, las revoluciones tienen que correr sangre, tienen que ser violentas. Si no es violenta, no es revolución, ¿no? Entonces, bueno, son miradas, son interpretaciones. Perfecto, entonces esta transformación de disciplina, para mí, lo que a mí me parece, el problema que puede tener la historia es la descoordinación que podamos tener como primer punto, ¿no? La descoordinación de los distintos trabajos y producciones históricas. Ese es un punto, ¿no? Descoordinado significa que no hay un motor que pueda tomar esas investigaciones y llevarlas al plano de la discusión, por lo menos. El punto número 2 es justamente este control académico por parte de una mirada eurocentrista que no permite, podríamos decir, trabajos muy importantes para que uno pueda, por lo menos, discutir ciertas posiciones y completar la mirada, ¿no? Esto es lo que siempre nosotros mencionamos. Ejemplo, profesor, y con respecto a la colonización de América, aparece mucho lo que es Galeano y Paulo Freire con una propuesta de la liberación, y no está, por ejemplo, Kusch. No aparece en la discusión en ningún lado Kusch, ni tampoco Bentancur, ¿no? Vamos a poner dos filósofos. Digo, ¿qué pasa? Digamos, hay todos un aparato, a mi entender, desde lo académico que también funciona como un control, ¿no? Y eso es lo que ustedes espero que en su búsqueda, porque la historia no es que me quedo ahora, ¿no? Es una continuidad de búsqueda. Aunque ustedes no crean, yo sigo buscando cosas, respuestas a mis preguntas, ¿no? ¿Por qué esta propuesta y cuáles son
las alternativas y los argumentos que pueden dar desde otra mirada, ¿no? Entonces, esto me parece que tiene que marcar en la formación de ustedes, ¿eh? Esto es importante. No quedarnos, digamos, si vamos a hablar de una transformación de la disciplina, hay que hacer una transformación o un cambio verdaderamente, que las otras miradas también se tengan en cuenta, ¿no? Esto es muy importante que uno pueda, desde lo metodológico, desde lo conceptual, tener la oportunidad de otros autores, ¿no? Esto es importante. Los autores del diseño curricular hablan de un paradigma de investigación que tiene una multiplicidad de estrategias de investigación. Por supuesto que dentro de las ciencias sociales y dentro de la historia hay una multiplicidad de, digamos, de metodologías y de paradigmas, ¿no? Ya hemos visto nosotros los distintos paradigmas. Por ejemplo, ustedes van a decir qué profe contra, ¿no? La verdad que no es una cuestión de contra, sino que es una opción muchas veces que uno hace de vida, ¿no? Ustedes también tienen opciones de vida. Por ejemplo, está la semana de Paulo Freire, o el mes, siempre hay una charla, a ustedes les habrá llegado. Digo, no es, digamos, leí mucho de Paulo Freire y no es algo, a mi parecer, que tenga que ver con la historia cultural de América. Me parece que todavía no puede desprender de algunas categorías de, podríamos ir eurocentrista. Para sacar una síntesis bien limpia, digo, ¿por qué? Paulo Freire propone la teoría de la liberación, ¿no? Que la liberación del hombre de la opresión, esto que mayormente son las categorías que él utiliza en sus análisis, lo que sea a través de las instituciones. ¿Qué instituciones? La escuela, el hospital, la cárcel, un poco como lo mencionaba muchas veces este tema del panóptico de Foucault, ¿no? De Michel Foucault. Digamos, las instituciones como respuesta y promoción. A mi parecer, no ese es el lado, a mi parecer, es la cultura la que da respuesta a todos los procesos y situaciones problemáticas, ¿no? Ya hemos hablado mucho el año pasado que la liberación de nuestro pueblo no es que es un capricho de Acosta, sino que la realidad misma se va imponiendo en esto. Se libera con el pasado, no se libera con el futuro, ¿no? Y las instituciones son propiamente imposiciones a veces de elementos que no tienen nada que ver con la cultura popular. Entonces, por lo tanto, lo que quiero mencionar con ustedes es que a veces podemos caer en estas cuestiones de imponer cosas a nuestros estudiantes. Entonces, muchas veces las instituciones educativas tienen este problema, pues yo me incluyo también en esto, tenemos este problema de invadir sobre nuestros estudiantes. Y esa invasión es la continuidad de 1492. Entonces, me parece que alguna vez tenemos que ser respetuosos en esto. Bien. La heterogeneidad de los enfoques que hablan los autores es perfecto, porque nosotros necesitamos diversos enfoques, ya que las miradas van a ser no solo diferentes, sino lo que la propuesta historiográfica es completarlas a través de todas las perspectivas que se van desarrollando y que son relevantes, y sobre todo lo que hablan los autores de la mentalidad de los sectores populares. Algo que yo insisto con ustedes, que vamos a ver un texto que no lo di el año pasado, que es de matrices culturales, que este año lo quiero compartir con ustedes, que es de Aldo Mejeira, que lo vamos a tener, si Dios quiere, a lo mejor en septiembre o octubre, dándonos una charla, que lo estuve hinchando para que pueda compartir con nosotros y lo vean. Él está en la UNS, es la única persona que tengo amiga en la UNS, por suerte, y la verdad es un profesional descomunal en cuanto a algunas cuestiones, sobre todo a esta. Para
la propuesta del diseño curricular, lo interesante está en que esto es propio de la interculturalidad, ¿no? La cultura y la sociedad en constante diálogo, ¿no? Esto es una propuesta que a mí me gusta mucho, pero Acosta nunca queda conforme con nada, tiene más problema que... No me gusta esto que denomina que el diálogo constante entre la cultura y la sociedad existe el otro. En realidad, esta es una mirada todavía eurocentrista en el sentido que es individual. Nunca decimos en plural, ¿no? Los otros, ¿no? Es un problema que ha Luis, una marcado pregunta. mucho. Una pregunta. Sí. ¿Quién, o sea, dentro de un contexto, de una temática, de respecto a lo que usted estaba diciendo antes, ¿quién me va a prohibir a mí o quién me puede prohibir a mí dentro de un tema, un contexto, por ejemplo, lo que usted dice, una visión, si se quiere, americanista, sin invadir la ideología o lo que piensen los alumnos? Estamos hablando de introducir un tema a debate, ¿se entiende? ¿Por qué siempre, o sea, si queremos cambiar algo, si es que podemos, bueno, introduzcamos otra visión, otra corriente? Eso no quiere decir que yo voy a invadir la cultura o el pensamiento de un chico, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Quién me lo va a prohibir a mí? No, nadie, porque usted tiene libertad de cátedra. ¿Sí? Usted tiene libertad de cátedra, pero el diseño curricular es prescripto. Sí. ¿Qué significa esto? Que tiene carácter de ley, ¿no? Y tenés que jugar con eso. Sí, perfecto, pero bueno, no quiere decir que uno dentro Jugar de no, sino tener no cintura en pueda eso. introducir si quiero dar un texto. Pero además, Martín, ¿Cómo? si vos vas a tomar otra perspectiva, porque va a responder a tus estudiantes. Digo, yo lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿responde a sus necesidades o no responde a sus necesidades? Obvio. Bueno, entonces, tiene que partir de ahí. Listo, está. Entonces ¿Qué te está van a claro. decir a vos? Porque estás Nada, dando una mirada nada. que tiene correspondencia y que además lo sacás de ellos. Nada, No te porque pueden aparte decir, si vos lo argumentás, no te pueden decir absolutamente no, nada. y si está El dentro de problema una... es cuando vos vas al choque con ellos, Claro. que esa es otra cosa. Exactamente. ¿Se Está entiende? contestada la pregunta. Muy bien, Martín. Luis, Entonces, ¿qué es lo que plantea el autor? Y esto también es una mirada, ¿no? Habla del análisis o el cruce o el replanteo de las relaciones entre blanco e indígena. Si ustedes analizamos bien finito y vimos a Rossi, no toma el concepto de aborigen, fíjese, toma el concepto de indígena. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque está clasificando. Sí, hay una clasificación, muy bien, pero ¿por qué? A ver. Ustedes acuérdense que los conceptos contextualizan la ideología, la propuesta de cada uno, de dónde está mirando, ¿no? El proceso histórico. Ahora, ¿por qué indígena y no aborigen? Bueno, ¿Cómo los maté, no? Es una pregunta de final de primer año. indígena como ser inferior. ¿Eh? Indígena como ser inferior. No sé. ¿No? No, creo que no es por ahí la cosa. ¿realza los valores A ver. culturales con ese término, Luis? ¿Cómo? ¿Realza los valores culturales con ese término? No. No es tan así. Acuérdense en los conceptos que trabajaba Rossi. Bueno, vamos a perder Es mucho porque él tiempo. lo ve así, profe. Es porque él lo ve así, tiene una mirada que para él es así. No entiendo. Es como que él ¿Pero lo por qué ve no digo así. aborigen? Y digo indígena. Indígena No es lo porque mismo. proviene de la India, ¿no era algo así? ¿Cómo? No, pero es el concepto de indio, Zaira. Aborigen pues tiene que ver con el origen. Bien. Y entonces, ¿Acosta qué hubiera Bueno. utilizado? Acosta qué hubiera utilizado la palabra aborigen. ¿Por qué?
Porque está hablando en un contexto histórico de los... Bueno, en este caso el autor se utiliza indígena porque quiere desconocer el origen o no se interesa por eso. Exactamente. Entonces, ¿de dónde lo va a mirar? No lo va a mirar desde el punto de vista histórico, lo va a mirar desde el punto de vista desde el presente, chicos. Esa es la cuestión. Lo va a mirar desde el presente. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la visión. Ya con el concepto me está marcando. Lo va a mirar desde el presente de nuestros... Yo les sigo diciendo aborígenes o indios, porque ellos quieren que los llamen indios. Se hicieron muchas encuestas y la gente aborigen, yo le digo aborigen pues, porque le da mucho más para mí, ¿no? Realza más el concepto a estas poblaciones. Pero ellos quieren que le digan indios. Entonces es muy interesante esto, ¿no? Por el desarrollo cultural del aislamiento que nosotros vimos, si se acuerdan, con Lockhart, ¿no? Que va más allá de un error geográfico. Entonces, digo, indígena, chicos, porque es la situación y el contexto que se encuentran estas poblaciones en el presente, con los problemas que tienen, digamos, con la tierra, el problema que tienen con el hambre, el problema que tienen con la desnutrición, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tratan de contextualizar ese concepto con estas problemáticas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Por eso los movimientos indigenistas provienen de esta situación del conflicto y de la injusticia que marca. ¿Estamos? Entonces, digamos, en esto tenemos que ser muy precisos, muy precisos. También podemos utilizar el término que no lo vimos con Rossi, que es amerindios, indios americanos, otro interesante mirada, ¿no? Indios americanos. Bueno, ¿se entendió? Entonces, cuando uno utiliza un concepto es porque hay un contenido, ¿sí? Digamos, las palabras, chicos, las cuestiones semánticas no se dicen porque sí, y más en nuestro castellano que es tan rico, que nos quieran modificar es una cosa, pero es mucho más rico que cualquier otra lengua. Entonces, fíjense que yo puedo marcar con un concepto y un término, puedo marcar dónde estoy parado yo, de dónde voy a mirar. Bien. Esto de las relaciones entre blanco e indígena, el autor busca varias respuestas. Una de ellas es que los indígenas y las diferentes estrategias del invasor, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Ahora la pregunta es, chicos, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿No? Conocer las estrategias del invasor. Y primero y principal, ¿de qué invasor? Porque acá todo del europeo. ¿Cómo, Nico? Del europeo. Claro, ya sé, pero el invasor, pero europeos también fueron los franceses y los ingleses. Y hablan solamente de españoles. ¿Qué pasa con los portugueses? ¿Qué pasó con los franceses y los ingleses? Estamos reduciendo... Otra reducción de conocimiento. Exactamente. ¿Se entiende? Te espero en eso que ustedes sean precisos. Luis, Bien. me quedó haciendo Sí. ruido algo que dijiste casi al comienzo, cuando dijiste que había una crisis epistemológica. En realidad, es medio Lo que trágica. dice, perdón, Cristian, es lo que dicen los autores del diseño curricular. Sí, sí, por eso digo, con Sí. respecto al diseño, siempre hablando del diseño. ¿Es tan así, tu visión, es tan así, hay una crisis epistemológica o hay una apertura de paradigma que pone en crisis el enfoque actual? No, muy buena pregunta, Cristian. Lo que pasa es que primero y principal, como lo dije, hay un control todavía y no podemos despegar del eurocentrismo. Punto número uno, ¿no? Cuando yo veo que hay una gama de autores, ustedes toman la planificación, por ejemplo, de la UBA de primer año y ven los autores y los contenidos y no despegamos del mismo paradigma, chicos. Y bueno, pero entonces estamos en el horno, siempre lo mismo. Pasan los años, pasan las décadas y siempre la misma historia. Siempre Estamos lo hablando mismo. del enemigo siempre. Exactamente, este es el gran... Por eso la propuesta es que ustedes puedan romper desde su lugar chiquito. Entiendo ¿sí? a dónde apunta, sí, sí. ¿Se entiende? No podemos descolonizarnos académicamente todavía de las propuestas eurocentristas. Porque nos engaña, como, no digo que es un engaño lo de Paulo Freire, pero digo, de la dialéctica
marxista o postmarxista o dialéctica materialista todavía sigue ligada a Europa. Digo, no estoy diciendo que no lo veamos, los chicos lo tienen que ver y que lo puedan analizar, no estoy diciendo que no se vea, a ver si soy... Pero Sí, miremos pero la también que se vea el otra, otro. la nuestra, la que tiene una propuesta puede ser americana o una propuesta que salga de los chicos. ¿Por qué les digo esto? Antes de morir, José Luis Romero escribe un texto que a mí me gustó muchísimo, que no sé, debe ser que la muerte lo ha llevado a un muy buen texto sobre una posición epistemológica que a mí me gusta muchísimo, que es la siguiente. Él dice, se llama la particularidad del objeto. Yo no lo di, pero si quieren después se lo paso. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que cada objeto de estudio es muy particular, tiene su característica. ¿Por qué? Porque es una cultura, chicos. Además, estamos objetivando ciertas propuestas, ciertos pueblos, como cosificándolos. ¿Se entiende? Cuando es dinámica la cultura. Entonces, debemos ser muy precisos en eso. Punto número 1. Punto número 2 dice, si el objeto de estudio es particular o peculiar, quiere decir que la metodología que yo voy a utilizar también tiene que ser peculiar o particular, ¿no? Esto a mí me pareció muy interesante lo de José Luis Romero. ¿Cómo? Creo que Que se como que olvidó tengo que antes mirar de con una morirse. lupa, ¿Cómo? que como que tengo que ver como con una lupa los pueblos como extrañados, diciendo, ¿qué es esto? Es como barbarie, Claro, algo así. claro, exactamente. ¿Y No, saben es por que es qué triste. ¿Saben por qué Kush es mala palabra, chicos, muchas veces? O se lo toman desde un punto ideológico que no lo es. Porque Kush lo que hace es la relación objeto-sujeto, ¿sí? El sujeto que aprende el objeto, ¿sí? El objeto vuelve con el proceso cognoscente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Es ese objeto, lo que hace Kush es sacarlo como objeto y lo pone como SS, significa sujetos. No son objetos. Un sujeto que aprende a sujetos. No, impresionante. Digamos, él dice, no se puede aprender con H intermedio el conocimiento de los pueblos si no se convive con ellos. Por eso él se fue a vivir a Oruro para sacar todas estas cosas, ¿no? Y mi propuesta desde la cátedra, acuérdense siempre esto lo que les voy a decir, tómenlo como un consejo si quieren, ¿no? Usted déjese, hagamos el proceso diferente con los chicos, cuando vemos que son pobres, que son suburbanos, que tienen otra mirada a la nuestra, porque tienen otra mirada a la nuestra, dejémonos invadir por ellos, que sea al revés el proceso. No yo invadirlos a ellos, sino que ellos me invadan a mí, ¿no? Me parece que se van a sentir muy bien. Yo hice esa experiencia, la verdad que me sentí maravilloso cuando soy invadido por ellos. Un proceso contrario, ¿no? Ahí entendí muchas cosas que no las tenía en cuenta, ¿no? Esto es importante también que no sé si más o menos respondí a lo que quería. Apuesto en ustedes todo esto porque no hay, digamos, desde el lugar donde nos podemos hacerlo, desde el lugar, desde el rol que como profe de historia, ustedes se van a sentir muy bien, entablar con los chicos una relación donde puedan acompañarlos y ustedes le ofrezcan el conocimiento desde sus necesidades, ¿no? El qué, el cómo y el para qué. ¿El para qué? ¿Para qué le va a servir eso? ¿Está? Bien, ¿pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Lo dejé pensando a Martín, claro. Lo maté. Pobre Martín, discúlpeme la cosa que hago, ¿no? Pero... No, para nada, al contrario. Para mí está recontra claro por dónde habría que ir. Bueno, está en cada uno después. Que para mí está en cada uno después. Está en cada uno, bien. El otro aspecto son los fundamentos ideológicos de la invasión, ¿no? Esto es muy interesante, digo, los aspectos ideológicos de la invasión. Si vamos a lo profundo, tenemos que hacer
digamos, todo el proceso que ustedes conocen, ¿no? El proceso que lleva adelante, que lo vamos a ver en segundo año, ¿no? Con historia mundial, todo el proceso, cómo llega, digamos, el proceso de conquista y colonización, ¿no? Procesos ideológicos. Colón viene con dos, podríamos decir, con dos caracteres muy fuertes, ¿no? Uno que es el carácter medievalista, con esta idea todavía de cruzadas, diferente a la Francia, y vamos a ver cómo es un poco lástima que no tenemos el tiempo para poder analizar esto. El año pasado no pudimos analizar este proceso, y además viene con un carácter, digamos, moderno. ¿Por qué, profesor? Porque trae elementos arábigos muy modernos, como por ejemplo el astrolabio, la brújula, ¿sí? El recorrido, el conocimiento de los astros, y bueno, todos estos elementos como un mapa, y además el mapa que habían realizado los árabes, ¿no? Fíjese que la carabela es un prototipo puramente árabe, ¿no? Digo, el aporte árabe que hacen, parece que los árabes fueran de cuarta, y en realidad tiene un aporte a la civilización impresionante. ¿Estamos? Hasta en los recursos, ¿no? Los recursos, después vamos a charlar un poquito de esto. Bueno, entonces, los fundamentos ideológicos vienen acompañados por estos aspectos, ¿no? Pero no podemos quedarnos solamente en lo que pasó en lo que es los reinados ibéricos, sino habría que ver también qué es lo que pasó con el protestantismo, ¿no? Porque el protestantismo lleva, digamos, el triunfo del capitalismo es gracias al protestantismo, chicos, es así de claro, ¿eh? Todo lo que es desde Lutero hasta Calvino, ¿sí? Con el puritanismo, porque Inglaterra aplica el puritanismo. ¿Saben lo que es el puritanismo? Persona que no trabajaba más de 12 horas estaba en pecado mortal. Digo, le vuelvo a repetir, hay una forma legal, pero hay una forma legítima de hacerlo. Y esto justificaba, ¿no? Las religiones justifican en este caso. La construcción del Estado moderno en Estados Unidos está bajo una moral protestante, con los conflictos que tuvieron el calvinismo, ¿sí? Con el puritanismo, ¿no? Entonces digo, esto, digamos, es importante entenderlo, es muy importante, porque, digamos, estas variables muchas veces no se tienen en cuenta, ¿sí? El proceso de formación colonial en las estructuras económicas y políticas, lo que marca el autor, ¿sí? Fíjense, la sociedad colonial y las estructuras económicas y políticas está marcado por una realidad sociocultural. Esto también es importante, el contexto es sociocultural, ¿sí? Y aparecen dos conceptos que a mí me parece que son importantes también mantenerlos. De etnia y clase. Digo, tengamos cuidado con estos conceptos. Porque existe también donde hubo un proceso de etnocentrismo también, como el caso de Estados Unidos. Y el de clase, que es todavía un concepto anacrónico en algunos casos, ¿no? Entonces digo, esto también hay que tener mucho cuidado. ¿Profe? Sí. ¿A qué se refiere con etnia? ¿O qué dijo? Y que hay una etnia que es superior a la otra. ¿Sí? Por eso esta relación blanco-indígena, ¿no? Profe, ¿esto nos da también al racismo? ¿Cómo? ¿Esto tampoco no da al racismo después? Sí, exactamente. En realidad primero es el racismo, digamos, con la propuesta evolucionista, ¿no? Que ahora, chicos, volvió y se justifica el evolucionismo. ¿O ustedes no se dan cuenta que esto de las vacunas, estas enfermedades, tiene que ver con el evolucionismo, ¿no?
va a vivir el que más apto, ¿no? Muy claro. Sí, también el que tenga más suerte. Y el que tenga más suerte. Que en realidad sí, también suerte. Acá entran Póngalo las como variables, quiera. como quiera, pero bueno, es así. Nos queda un minuto, cortamos y comenzamos de nuevo, ¿sí? ¿Está? Bueno,